Una fuerza de tarea del Pentágono presentó al Congreso de Estados Unidos un informe sobre objetos voladores no identificados y concluyó que no pudieron determinar de dónde vienen ni qué son. Sin embargo, algo después, Scott Bray, su director de inteligencia naval, sorprendió a muchos al afirmar ante el Congreso en mayo de 2022 que la explicación más probable es que los ovnis son en realidad drones. De aceptar esta afirmación como válida, quedaría aclarado el misterio. Pero esta aseveración es negada por otros expertos, entre ellos un astronauta británico y un astrofísico estadounidense, quienes insisten en que los drones no son la aclaración definitiva del fenómeno. Entonces, ¿son realmente drones los ovnis o qué cosas son? Este nuevo debate se da en el contexto de la creciente atención a los objetos voladores o fenómenos aéreos no identificados por científicos, militares y gobiernos. Con ello, aumentan las hipótesis sobre el origen de este misterio. Ya no son solo platillos voladores pilotados por hombrecitos verdes. También algunos opinan que puede tratarse de viajeros del tiempo o hasta visitantes interdimensionales, entre otras posibilidades. En este contexto se incluye la declaración del alto oficial del Pentágono que atribuyó a naves aéreas no tripuladas los fenómenos inexplicables vistos sobre barcos de guerra y maniobras militares. Lo que no pueden explicar quienes apoyan esta hipótesis es quién operaría esos drones. Al intentar responder esta pregunta, testigos y expertos consideran que esos objetos exhiben una tecnología desconocida en nuestro planeta, con lo cual descartan que puedan ser naves de otros países. Por ejemplo, pilotos militares relatan que los objetos se mueven a velocidades increíbles, cambian la dirección de imprevisto, desafían las leyes de la física y no se observan fuentes de energía en ellos. Entre quienes han abordado este tema está el mayor Tim Peake, un astronauta británico que trabajó 6 meses en la Estación Espacial Internacional. En una entrevista se le pidió a Peake una explicación sobre los videos difundidos oficialmente por las autoridades militares de Estados Unidos. El astronauta afirmó que no cree que los ovnis sean desarrollados por ningún estado u organización privada del planeta, ya que parece extraordinario lo que estas máquinas son capaces de hacer. El astronauta británico asegura que no hay una explicación definitiva, solo muchas teorías, y se pregunta si se trata de algún tipo de objeto robótico de otra civilización. Los videos a los que se alude son filmaciones hechas por pilotos militares estadounidenses desde 2004, desclasificados en una audiencia del Congreso de Estados Unidos en 2021. Otro de quienes consideran que los drones no son la respuesta al misterio es Travis Taylor. Las declaraciones de Taylor son particularmente significativas porque se trata de uno de los más importantes científicos contratados por el Pentágono. El astrofísico estadounidense dirigió en secreto durante 3 años la fuerza de tarea encargada de presentar al Congreso 144 casos de fenómenos aéreos no identificados. Taylor asegura que durante toda esa investigación no se pudo determinar el origen del fenómeno y por lo tanto carece de sustentación la explicación de que los ovnis son drones. En opinión de Taylor, sería de temer si realmente esos objetos con una tecnología superior a todo lo que se conoce pertenecen a quienes él llama nuestros colegas cercanos, en clara alusión a rusos y chinos. Un elemento curioso en este caso es que la conclusión de que los ovnis son drones fue emitida luego que la fuerza de tarea del Pentágono terminó su trabajo y antes de que el nuevo equipo ordenado por el Congreso se hubiera formado. De modo que ahora tenemos otra interrogante más sobre el fenómeno. ¿Por qué un alto oficial lanzó la versión de los drones desconociendo el trabajo de 3 años de una fuerza de tarea de su misma institución
integrada por expertos y científicos. Las opiniones del astronauta británico Tim Peake y el astrofísico estadounidense Travis Taylor, entre otros, rechazan esa conclusión. De modo que lo único que está claro hasta ahora es que el fenómeno de los ovnis es real y que no sabemos qué o quiénes están volando sobre nuestras cabezas. Los drones, evidentemente, no son la respuesta definitiva. La verdad sigue estando allá afuera.